Filosofía versus teología. Esta creo yo que es la sexta lección de la serie y me he estado tomando el tiempo porque cuando entremos a Colosenses vamos a comprender totalmente varios versículos de los cuales vamos a hacer referencia tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Hemos visto lo que es la filosofía y lo que hemos aprendido es cómo es que el desarrollo de la filosofía se separa en tres etapas. En la etapa mítica, donde nacen los mitos, las fábulas, y la poesía, el teatro y todo lo demás, es la primera etapa. Luego vimos la etapa presocrática, que se llama así porque es antes de Sócrates, presocrática, donde nacen realmente las escuelas. La primera se enfoca en la materia, la segunda se empieza a enfocar un poquito más en la razón, en la parte espiritual, en todo lo demás. Y la que estamos viendo ahorita tiene que ver con la etapa clásica o de la filosofía clásica. En la última etapa que estamos viendo el día de hoy, vemos a tres grandes filósofos que son de gran importancia. Vemos a Sócrates, quien es uno de los más grandes filósofos que existieron en toda la historia. Vemos también a Platón, que fue discípulo de Sócrates. Sabemos de Sócrates porque Platón escribió los diálogos en cuanto a Sócrates. Entonces por eso tenemos toda la historia de Sócrates y de sus pensamientos, su ideología. Y conocemos a Sócrates por aquel hombre que empieza a dejar un poquito lo que es la ética, ¿no? Lo que es la ética, lo que está bien, lo que está mal. Y Platón pues escribe en cuanto a sus diálogos en cuanto a ello. Y Platón empieza a esparcerse todavía un poquito más. Y luego el discípulo de Platón es Aristóteles. Aristóteles junto a Platón, los más grandes filósofos de ese tiempo, a él se le llamaba o se le apellidaba la inteligencia porque era una persona sumamente inteligente. Es más, conoció a Platón solamente cuando tenía 17 años en la escuela de Atenas, la cual se llamaba la Academia. Él, siendo de Macedonia, los griegos consideraban a Macedonia una área barbárica o semibarbárica porque estaba cerca de los bárbaros, y es uno de los más grandes discípulos. Fue él el que se supone tenía que tomar el lugar de la escuela, pero resulta que Platón decide dársela a su sobrino, y esto cambia totalmente el pensamiento de Aristóteles. Y lo que hace Aristóteles, hermanos, es que, siendo que no le dan la escuela, él decide establecer su propia escuela, y la escuela que decide establecer es la escuela que se le llama Eliseo. Dejando atrás los mitos y las alegorías que tenía Platón en forma total. Se van que Platón escribía diálogos, creo que el último que vimos fue varios diálogos que escribió acerca del amor, se conoce de lo que era el amor platónico, hablamos de esto. Escribiendo varios diálogos. Él decide irse totalmente de ello. Aristóteles empieza a enfocarse de una forma más espiritual, vamos a llamarlo de esa manera, ¿okay? Por lo tanto, a Aristóteles se le llama el padre de la metafísica, ¿okay? Entonces vamos a ver por qué Colosenses, por ejemplo, habla de la parte espiritual, de la parte secular. Por ejemplo, Colosenses 1, versículo 16, cuando dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Tiene que ver por lo que dejó Aristóteles en su camino. Se enfocó totalmente en ello. Él hizo muy famoso lo que es la biología, la meteorología, la fisionomía. Hizo muy buen trabajo con ello. ¿Alguien ha visto esta pintura alguna vez? ¿La han visto en algunos? ¿Qué? Esta pintura nosotros la hemos visto realmente, la hizo Raffaello Ciancio. Raffaello, uno de los más grandes pintores del siglo del Renacimiento, la dibuja, la pinta mural y lo hace en el Vaticano. Entonces, tú visitas el Vaticano, los museos del Vaticano, se encuentra antes de la Sixtina, se encuentra esta pintura y está increíble. Ahora, ¿qué es lo que hace? A esto se le llama la Escuela de Atenas. Y si no la han visto o si la han visto, algo que es interesante es que cada uno de los que están aquí son filósofos de los cuales hemos estado hablando. Es más, aquí, entre medio o en medio, los dos grandes filósofos, se encuentra lo que sería Platón y Aristóteles. Y en su mano, ¿verdad?, se encuentra, por ejemplo, en la mano de Aristóteles se encuentra su gran libro que se llama el libro de la ética. En la mano de Platón se encuentra el libro de Timaeus, ¿verdad? Yo sé que no se ve muy bien aquí, pero si lo ven ahí. Ahí está el libro y ahí está el libro, uno apuntando hacia arriba y otro apuntando hacia abajo. Realmente Platón es la cara de Leonardo da Vinci, es lo que hace Rafael. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, la escuela, este gran dibujo que hace,
lo que ves es, por ejemplo, a ver si lo tengo por aquí, aquí está. Ves a todos los filósofos que hemos estado mirando, ves a Platón, o Leonardo da Vinci, Aristóteles, Parménides, que vimos de él, Heráclito, que vimos de él también, Pitágoras, que vimos de él, Anaximandro, que vimos de él, Zenón, que vemos hoy de él, Epicuro, que vemos el día de hoy de él, Sócrates, o ves a todos los grandes filósofos. Lo que hace realmente Rafael es que pone la escuela de Atenas y pone a todos los grandes filósofos de los cuales hemos estado hablando, y esto se encuentra realmente en el Vaticano, ¿verdad? Donde se encuentran muchísimas obras de ellos, ¿no? Como la obra Sixtina y otras importantes. Ahora, ¿por qué es importante Aristóteles, no? Aristóteles es sumamente importante porque él entra al punto de lo que es la metafísica. Y dos cosas que vamos a ver es, en la Biblia, una vez se me criticó a mí porque utilicé una porción de una poesía en español, ¿no? O una porción de una estrofa de un cántico muy mexicano, ¿no? Que digan que estoy dormido. ¿Y qué? Y que me traigan aquí, ¿no? México lindo y... Ok, entonces, sí se la saben, ¿no? Los demás están, ¿de qué están hablando? Ahora, ¿por qué utilizamos esto? Porque es popular, porque la gente lo puede entender. ¿Por qué lo usamos? Porque aún el apóstol Pablo lo utilizó. Esto es muy normal. Cuando Pablo entra a los griegos, utiliza porciones de poesías griegas. Esto es muy, muy normal. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, en el verso 28, se utiliza una porción de un poeta griego dentro de lo que es la filosofía, ¿verdad? Quien se llama como 17 versículo 28. Este versículo, hermanos, que lo usamos mucho, Pablo sube al Areópago. Antes de subir al Areópago está en el Partenón, y cuando está en el Partenón lo que hace Pablo es que ve todos los altares a los diferentes dioses, y luego ve un altar que no tiene nada, y en abajo dice al Dios no conocido, y luego viaja del Partenón, que es una montaña de la Acrópolis, y luego baja hacia donde están dos calles principales, y hay dos mercados que eran los más grandes de Atenas, y en medio se encuentra la piedra que se llama el Areópago, por el dios Ares. Dicen ellos, los griegos, tocó la piedra y ahí debatió, porque Ares era el gran, el que tenía la ciencia del debate, ¿no? de la palabra, para pelear con la boca. Entonces todos los filósofos se ponían ahí. Entonces Pablo se pone ahí, y desde el Areópago, precisamente desde ese lugar, empieza a predicar. Y en su predicación, hermanos, como la mayoría de los que lo están escuchando son griegos, decide utilizar este versículo. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje de ¿qué? Suyo ¿qué? Somos. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué decidiría utilizar Pablo esto? Pues esto fue utilizado por Epimánides, ¿verdad? Y me gustaría, si está bien con ustedes, mencionar todo el versículo. Es parte de un poeta griego, y es un poeta que le escribe al dios Zeus. Entonces la pregunta siempre ha sido, ¿por qué Pablo utiliza esto que se le escribe a Zeus y lo aplica en su sermón para hablar de Dios? Dice en la poesía, dice, déjenos comenzar con Zeus, quienes nosotros los mortales nunca dejamos de mencionar, ya que cada calle y mercado están llenos de Zeus, aún el mar y el puerto están llenos de divinidad. Donde quiera todos están endeudados con Zeus, pues linaje suyo somos. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Utiliza esa parte. Ahora, si quieren poner en sus notas, Arato fue aquel que escribió acerca de esto, es un poeta muy importante, y escribe acerca de hermanos. La pregunta es, ¿por qué lo hace? No solamente lo hace ahí. Ustedes recuerdan cuando se habla, por ejemplo, en Creta, a los cretenses, en Tito capítulo 1, en el capítulo 1 y el capítulo 2, cuando habla, dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, pero no está muerto, ya que vive para siempre, pues en él somos y vivimos y nos movemos. ¿Qué es lo que se hace? Este es otro versículo
que utiliza Pablo, y es otro párrafo de los poetas griegos. O sea, Arato escribe de ello, y la pregunta sería, ¿por qué harían eso? ¿Por qué toman de algo popular? Porque recuerden, hermanos, si le estás hablando a un pueblo, a una nación que no comprende quién es Dios, que tienen un concepto de la divinidad, pues la mejor manera de hacerlo es tomar párrafos que ellos puedan entender, y entonces lo aplica de una manera espiritual. Y entonces ya lo que dice es que al Zeus, del cual habló el poeta, él habló de Zeus, pero yo estoy hablando del verdadero Dios. Para ustedes es Zeus, pero para nosotros es el verdadero Dios. No es Zeus, es Dios, del cual el poeta habló, pero como el poeta no comprendía, por eso le llamó Zeus, porque si hubiera comprendido, le hubiera llamado Dios. Entonces lo que hace Pablo para ello, ¿no? Entonces Aristóteles es famoso precisamente por ello. Por eso cuando visitas, por ejemplo, la isla de Creta, en el Palacio de Conosos, la isla de Creta, la más grande de toda Europa, el Palacio de Conosos está como a 20 minutos de Heraclión, ¿verdad? Y de ahí es donde nace toda la mitología griega. Entonces este poeta estuvo ahí y habló de él ahí y escribió acerca de él ahí. Entonces lo interesante es que Pablo, hermano, siendo un apóstol de Jesucristo, lo que hace es que utiliza y lee todos estos poemas. O sea, se documenta bien antes de llegar a dónde vamos, hacia Atenas. Es lo que hacemos todos los predicadores cuando vamos a un país por primera vez. Vamos a la India y nos documentamos más o menos cómo está todo, de qué se trata, qué practican. Eso es importante para ellos. Eso es precisamente lo que hace Pablo. Esto no es nuevo, hermano, es algo que se utilizaba antes. Por los hermanos, versos como las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, son partes de poesías griegas. Esto no es algo fuera de lo humano, lo hacía el apóstol Pablo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Es parte de lo que se hacía, pero muchos piensan que eso es solamente bíblico, ¿no? O sea, es realmente poesía griega. Ahora, cuando hablamos de Aristóteles, tal vez lo más importante que él hace es la parte de lo que se conoce como la metafísica. ¿Alguien ha escuchado de la metafísica, hermanos? Levante la mano. ¿Alguien ha escuchado de la palabra metafísica? ¿Nada más una persona? ¿Nadie sabe de lo que estoy hablando? Okay. La palabra metafísica, hermanos, en aquellos tiempos es distinto como la comprendemos nosotros el día de hoy. Aristóteles decía, todos los hombres deben saber por naturaleza. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los conceptos de la metafísica? Decía Aristóteles, no es un secreto, no es superación personal o no es misticismo, sino más bien es la rama de la filosofía que emplea la lógica y la práctica de esa lógica. Se remonta totalmente a Aristóteles y él fue el que lo hizo. Él dice, la edad mítica habló de mitos, de fábulas, cosas que no se podían comprobar, estaban medio locos, dice Aristóteles. Y luego viene la parte de los presocráticos y en una parte estaban bien, veían la materia, trataban de explicar la materia, cómo vino, estaban bien. Pero ya luego viene Sócrates. Y Sócrates dice, ok, Sócrates ya empezó a ver más la ética, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que yo hago el día de hoy? Y cómo es que lo que yo hago, lo que yo pienso el día de hoy, cómo se puede establecer a la política, a los que tienen poder para que la gente pueda moverse. Entonces lo que hace Aristóteles dice, bueno, Sócrates, un gran pensador. Aquellos no sabían qué estaban haciendo, pero es un gran pensador. Pero Sócrates dice Aristóteles, dice, Sócrates es un excelente pensador, mi maestro Platón, excelente, dice, soy amigo de él, pero soy más amigo de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a debatir con los diálogos que escribió Platón y empieza a dar que todo lo que existe, todo lo físico, es porque hubo algo que lo hizo. Cuando Platón hablaba de ciertas formas, él lo extiende en 4 puntos. ¿Okay? Reitero, la metafísica no es en aquel tiempo como se ve el día de hoy. Y la razón por la cual se le llama metafísica es porque un hombre que se llamó Andrónico de Rodas encontró varios pergaminos de este Aristóteles y se pone a juntarlos, y cuando los juntas le decide llamar en griego, ¿verdad? Ta metafísica. De ahí viene la palabra metafísica. Esto es aquello que está más allá de lo que podemos tocar y palpar. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que hace? Él empieza a hablar y dice, ok, vamos a definirlo de la siguiente manera. Los estudios de las causas, los principios de la realidad, lo que corresponde a lo existente y lo que no existe. O sea, él toma varias partes de los presocráticos y dice, yo creo que hay un ente
pero también que hay algo que lo hace, el vacío que lo hace. Pero dice, ok, pero esto lo hizo alguien, y para hacerlo alguien hay varios procesos, y lo coloca y lo separa en 4 procesos, o en 4 causas, dice. Y por eso Pablo, vamos a leer otra vez ahí en Hechos capítulo 17, en el versículo 29, fíjate cómo lo dice Pablo, ¿okay? Dice, siendo pues linaje de Dios, o sea, ellos, los griegos, decían, ok, nosotros venimos de Zeus, venimos de Dios, somos su linaje de él, él vino a la tierra, tuvo intimidad con un humano y de ahí venimos, decían los griegos, los atenienses. Pero lo que hace Pablo es que extiende a esto y coloca lo que sería la teoría o el pensamiento de Aristóteles y dice así, ok, bajo estas 4 preguntas, versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, fíjate, toma la poesía griega y ahora la va a aplicar correctamente. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, ustedes los griegos oyeron de Zeus, correcto. Vieron sus templos en el Partenón, en la Acrópolis, correcto. Que nosotros no podemos pensar que la imagen de Zeus, le dice Pablo, okay, es Dios. Y eso tiene que ver con el proceso de las 4 causas de Aristóteles. La primera es la causa material, ¿okay? La causa es explicar el origen a través de su materia. Y dice, ¿de qué está hecho la estatua de Zeus? Para que me entiendan, pues de mármol. ¿Okay? Esa es la esencia, esa es la causa material. Pero decía él, ¿pero cuál es la causa moral? Esto es, quien la hizo tomó un diseño. La causa moral es la forma de aquel modelo intelectual por el cual se hace algo, diciendo que todas las cosas son materiales y son una copia de las ideas existentes. Esto es, para que la persona hiciera la estatua, tuvo que haber alguien que tuviera la idea de la estatua. La estatua no se hace por sí sola, no solamente es la causa material, es la causa moral. Aquella persona que decide cuál va a ser la imagen de eso. La otra vez está siguiéndonos, no se van a perder, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Y luego él dice todavía más, pero la causa material no es suficiente, la causa moral no es suficiente, tiene que haber lo que existe como la causa eficiente. ¿Qué queremos decir con eso? O sea, para ellos es lo que ellos le llamaban el ilemorfismo. Materia es ile, en griego, forma es morfe, ilemorfismo. Tienes la materia, tienes la imagen, hablando de la estatua, todo está siguiendo. Pero la pregunta es esta, ¿quién la echó a andar? O sea, ¿quién la generó? Estamos de acuerdo que para que alguien tomara el marro o el martillo y le pegara y la empezara a formar, se necesita fuerza. No solamente es la materia, no solamente es la forma, la idea, es la fuerza que se requiere para echarla a andar. Y él dice, y esta es la causa eficiente. Esto es el trabajo propio de quien la hace. La misma fue mencionado por los presocráticos pluralistas, diciendo que el amor y el odio era lo que echaba a andar la realidad. Dicen, ¿qué fue lo que echó a andar la estatua? Algo, ya sea el amor por el Dios o el aborrecimiento por los otros dioses, y por eso es una guerra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Aristóteles? Está diciendo, pero dice, no solamente es eso, lo más importante es la cuarta causa, que es la causa final. Esto es el objetivo o la finalidad. ¿Cuál fue la razón por la cual se pidió? ¿Ok? Aquí está el orden. La causa material es la materia, el malo. ¿Okay? No podemos pensar que Dios es la estatua, porque el linaje suyo somos. Porque si Dios es la estatua, entonces nosotros estaríamos hechos de qué también, hermanos? De mal. Y todos estaban como que, no, pues tienen razón. ¿Están todos de acuerdo, hermanos, con eso? Por eso no podemos pensar que en una imagen se encuentra Dios o una diosa, porque ese Dios o diosa se la imaginó alguien, vino de la causa
moral. Alguien se la imaginó. Alguien se la imaginó en México y por eso la hizo indígena a la Virgen. Porque alguien se la imaginó. Pero quien se la imaginó en España no la hizo indígena. ¿Por qué? Porque en España no son indígenas. ¿Cómo son las vírgenes en España? Blancas y con características españolas. Y quien la hace en la India, la hace hindú, o India, perdón. Y quien la hace en África, la hace negra. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Porque basado en su idea, hay mucha gente que, por ejemplo, nunca ha visto una persona negra y cuando la ven por primera vez se asusta. ¿Y qué pasó? Porque siempre ha visto gente blanca. Porque lo hacen basado en su idea. Entonces es la causa material, la causa moral, pero viene la causa consciente. ¿Qué es lo que lleva a hacerlo? Si tú dices que Dios es una madera, es una piedra, es esto, ¿qué es lo que lo lleva a hacer? ¿Cuál es la fuerza que lo lleva a hacer? Y uno los puso a pensar. Por eso dice Pablo, dice, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué se les viene a la mente a ellos? Aristóteles. Este hombre tiene razón. Tiene mucha razón. Pero la causa final es la más importante. ¿Quién llevó a cabo para que se hiciese? Y si se está hablando del hombre, ¿quién determinó que nos hicieran así? ¿Qué me está haciendo? O sea, ¿quién determinó eso? Entonces, eso lo determinó Dios. Si somos linaje suyo, ¿por qué tenemos a Dios en una piedra? O sea, yo te pregunto a ti, si somos divinos, en el aspecto de hechos de Dios, linaje suyo, ¿cómo puedes pensar que Dios es como una piedra? ¿No es totalmente lógico, hermanos? Totalmente lógico. No puedes pensar eso. Y eso es lo que estaban pensando realmente ellos. Entonces, Aristóteles trae este pensamiento que es muy interesante y lo expresa de una manera muy parcial. Y luego entra a otra cosa todavía. Entra a lo que son los tres conceptos, ¿verdad?, de ello. Y dice así, en cuanto a la metafísica, es lo que se le llama la polisemia del ser, dice, okay. Hay un acto, hay una potencia y hay una privación. En griego es la energía, o energía como se translitera, el dunamos, el poder, o dinamita como se dice ahora, y el esteresis, esto es lo que ya es. Si Dios ya es, ¿qué es lo que puede llegar a ser? Dice no, Dios ya es todo lo que podía llegar a ser. Y los plasmó, wow, eso es cierto. O sea, si Dios ya es, no es como que puede llegar a ser un más gran Dios. Y la mitología griega enseñaba que Dios tenía dioses y hacía otros dioses y que este Dios era solamente el Dios del trueno y que este Dios era el Dios de la comunicación. Dice, no, Dios es Dios de todo, porque Dios ya es. Es la energía, lo que ya es. La potencia es lo que puede llegar a ser y la privación es la incapacidad total de ser o de llegar a ser. Esto es lo que no puede llegar a ser. Y lo que ustedes están diciendo, lo que estaba diciendo realmente Aristóteles es, lo que ustedes están diciendo es que hay privaciones por las cuales no puede llegar a ser lo que debería de ser. Y Pablo dice, no, si tú piensas que Dios es Dios y que en Él vivimos y en Él somos y en Él nos movemos, pues no deberías de tener ningún problema entendiendo que Dios no puede estar en una piedra, no puede estar en una madera. O sea, no puedes pensar de esa manera. Y todas las religiones de hoy en día lo que hacen es que adoran piedras, adoran maderas, ¿de imaginación de qué? De hombres. Y por eso, si tú te das cuenta, hermanos, nosotros no tenemos ninguna imagen en el edificio. Porque adoramos a Dios en espíritu y en qué? Y en verdad. Ojalá estén entendiendo lo que estoy diciendo, hermanos, porque esas cosas son profundas pero importantes para la lección, ¿ok? Ahora, eso es lo que él decía, eso es lo que él pensaba. Ahora, después de ello, hermanos, cuando se acaba esto, o sea, el padre de la metafísica, el padre de la moral y el padre de la ética, son lo que hace la filosofía clásica, ¿ok? Pero después de ellos viene la sección precristiana. Ahora sí ya viene lo importante. Cuando llegamos nosotros a la iglesia en Colosas, ¿por qué pensaban así los colosos? La pregunta es, ¿por qué pensamos así nosotros el día de hoy? Y a eso es lo que se le llama el helenismo.
la edad mítica del siglo, del octavo siglo al sexto antes de Cristo, la edad presocrática del cuarto del sexto al cuarto antes de Cristo, y la filosofía clásica del cuarto al segundo siglo. Esa filosofía clásica es la parte de Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero viene el helenismo. ¿Qué es el helenismo? Aristóteles fue el maestro de Alejandro el Magno. Por eso cuando Alejandro el Magno gobernó todo el mundo antiguo, lo hizo bajo el consejo de Aristóteles. Tú ves a Alejandro el Magno y era Aristóteles. Entonces conquistó el mundo antiguo y lo hizo de una manera increíble. Entonces yo creo que han escuchado la historia de Alejandro el Magno, ¿verdad? Solamente 30 años, increíble el hombre, y rápido conquistó todo lo que era el país antiguo, o el mundo antiguo, perdón. Ahora, vamos a marcar el helenismo. El helenismo se marca desde Alejandro el Magno, 323 antes de Jesucristo, ¿okay?, hasta la muerte, el suicidio realmente, de Cleopatra, 31 antes de Cristo. ¿Han escuchado de Cleopatra todos, hermanos? Entonces, bajo estos puntos se va a marcar, ¿ok? Alejandro el Magno a Cleopatra es el helenismo, ¿ok? Porque esto es importante. Fíjate cómo dice Hechos capítulo 6, en el versículo 1. Vamos a ver algunos rastros bíblicos del helenismo dentro de la Biblia, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué la Biblia, el Nuevo Testamento, se escribe en griego? Gracias a Alejandro el Magno. Entonces, Alejandro el Magno tenía esta idea: yo voy a conquistar, y una vez que yo conquiste, voy a respetar todas las religiones, porque Alejandro el Magno fue el que trajo, por consejo de Aristóteles, el pensamiento de la idea cosmopolitana o cosmopolitismo. ¿Alguien ha escuchado esa palabra de cosmopolitismo? Cosmos, mundo, elitismo. Dice, todos somos no ciudadanos de una nación, todos somos ciudadanos de ¿qué? Del mundo. Entonces, como todos somos ciudadanos del mundo, lo primero que tenemos que borrar es la esclavitud, la xenofobia y el racismo, porque todos somos ciudadanos de ¿qué? No es algo también algo que se dice el día de hoy, no es algo moderno, no es la idea de somos ciudadanos del mundo, ¿no? Y por lo tanto nos podemos meter en otros países, podemos decidir por otros países porque somos ciudadanos del mundo. No, o sea, Israel es Israel, ¿verdad? Y ellos tienen que decir por ellos mismos, y México es México, tienen que decir por ellos mismos. Esa es la idea, o sea, no somos ciudadanos del mundo. Es una ideología realmente que no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado más? Porque siempre va a haber gente que se crea más que otras personas. Entonces, ¿qué es lo que hace, hermanos? Este es el término o el punto de lo que es el helenismo. En Hechos 6, versículo 1 dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Okay? En la Biblia, cuando tú veas la palabra griegos, se habla de el helenismo. Pueden ser descendientes hebreos que solamente hablaban griego. ¿Okay? La mejor manera de entenderlo es aquí, por ejemplo, que hay muchos de nosotros que solamente queremos hablar inglés. ¿Okay? Puro inglés, no español. Entonces, hay una influencia, vamos a llamarle norteamericana, sobre todos y cada uno de nosotros. Entonces, bajo esta influencia que todos y cada uno de nosotros tenemos, es un pensamiento, que el inglés es mucho mejor que el español, que es el idioma más grande, más amplio, más inteligente, como tú lo quieres llamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los griegos hicieron eso y no nos quedamos con esto. Y cuando los hebreos se convierten, cuando la iglesia primitiva comienza, hay muchos de ellos que todos son hebreos, pero muchos no hablaban hebreo, hablaban griego. Y eso se lo debemos a Alejandro el Magno. No solamente se lo debemos a él, no solamente le debemos a él eso, sino el pensamiento que ellos tenían. Y el pensamiento de ellos era sencillo, ¿qué? Vamos a romper la idea de la moralidad. Tiene que estar separada totalmente de la política, que es lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos el día de hoy. ¿Ok? Y vamos a hablar de la teoría y de la práctica de la teoría. Esto es, el pensamiento de los helenistas es fácil, ¿ok? El enfoque es ser feliz. Tenemos que ser felices, no solamente en cuanto a la teoría, tenemos que ser felices en cuanto a la práctica. Eso es lo que importa. Y Alejandro el Magno decía, yo llego a un lugar, si ustedes quieren ser judíos, los dejo ser judíos. Si quieren practicar el hinduismo, los dejo ser hindúes. ¿Sí? Lo que ustedes quieran, lo único que quiero es que sean felices. Yo soy feliz, pero ustedes me tienen que pagar un ¿qué más? Un tributo, un impuesto, y entonces todos vamos a ser felices. ¿Qué les parece? Y si tú no estás de acuerdo con esto, pues no va a funcionar. Y entonces, ¿qué es lo que hace Alejandro? Conquista todo el mundo antiguo. Hace algo increíble, lo conquista. Entonces, cuando ves la iglesia primitiva, cuando entran todos los gentiles, todos son helenistas.
No solamente la influencia, es una cultura griega, grecorromanos todos. Todo lo de los mitos, las fábulas, todo lo piensan igual ellos. ¿Qué es lo que buscan ellos? La filosofía. Nunca sé si han hablado con una persona que se cree filosófica, que de pronto está filosofiando. ¿Alguien ha hablado con las manos? Y empieza a filosofiar como si, dices, wow, este sabe mucho, pura onda, ¿qué? No entienden por qué, pero que mucha gente lo que busca es solamente ello. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, Corintios, en la primera carta de Corintios, capítulo 1, en el versículo 18, cuando Pablo entra al mundo de los gentiles, está predicando el Evangelio, está predicando a los judíos, le está predicando que Cristo es el Mesías, pero ahora, ¿cómo le puede predicar a los gentiles? Y Colosas estaba en ese sartén, ¿verdad?, de los gentiles. Colosas le gustaba muchísimo la filosofía, le gustaba muchísimo la letra, le gustaba muchísimo el conocimiento, ¿ok? Porque para ellos era la práctica de la teoría. Es, si esto me hace feliz, no importa si es ético. Es lo que está pasando hoy en día. Si a mí me hace feliz ser homosexual, no importa si es ético o no. Si a mí me hace feliz esto, no importa que se estén muriendo allá en Gaza. O sea, es un concepto de egocéntrico, o sea, soy yo. Si a mí me hace feliz, ¿qué te importa a ti? ¿Por qué te metes tú? Porque si a mí me hace feliz, es un pensamiento muy antiguo, helenista realmente. ¿Ok? Fíjate cómo dice ahí, primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de ¿qué? De los sabios. Hay 5 escuelas helenistas, ¿ok? 2 de ellas se mencionan en la Biblia, ¿ok? Vamos a hablar un poquito más de ellas. Pero hay 5 escuelas helenistas. Había 7 escuelas presocráticas, ¿verdad? Había como 3 escuelas solamente clásicas. Pero helenistas hay 5 escuelas, ¿ok? Y dice ahí, destruiré la sabiduría de los sabios y les echaré el entendimiento de los entendidos. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque ¿qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio te dice, así se formó el mundo. Así se creó el mundo. Y todo lo que los demás pensaron, los pluralistas y las 7 escuelas, y es una locura. O sea, dice ahí, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden ¿qué? Señales. Y los griegos buscan ¿qué más? Sabiduría. Es lo que estamos viendo. Lo que buscan ellos, sabiduría. Para ellos era, ¿qué dice el diálogo de Platón? Si yo quiero ser homosexual, no hay problema, porque el diálogo de Platón del banquete dice que así nacieron y es amor platónico. ¿Y cuál es el problema contigo? Si esto me hace feliz, ¿por qué te metes tú? ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿verdad? O sea, ¿por qué te metes tú? Si llegan libros a la escuela y quieren enseñar que esto no está mal, ¿por qué te metes tú? ¿Quién eres tú para meterte? Si eso nos hace felices, ¿quién eres tú para meterte? Entonces la idea es que tu libertad termina cuando tu libertad me empieza a afectar a mí. ¿Okay? Entonces, si tu idea se la quieres plantear a mi hijo pequeño, es un problema. Porque te lo vamos a educar primero y después le vamos a decir que eso está bien, y entonces le está enseñando que si eres feliz así, no hay problema, ¿por qué te metes tú? Y es lo que está pasando ahorita, porque tiene que ver con la felicidad y la práctica de la teología o de la felicidad de ello. Dice, ahí en el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? A ver, todos los helenistas y todos los filósofos de la edad clásica y todos los presocráticos y todos los de la mitología, pura onda. Todo se encuentra en Dios. Dios es el que tiene todo. Él es sabiduría para todos. Pero el mensaje es sencillo, es humilde. Es la cruz de Jesús. La cruz es suficiente, pero eso tiene que ver con la metafísica. Porque la pregunta es, ¿pero dónde se fue Jesús? ¿Sí ves? Por eso Aristóteles fue clave. Porque Aristóteles dice, ok, lo que ustedes vieron, linaje de Dios lo vieron, era la forma humana. Sí, pero ¿qué fue lo que hizo o hacía que vivían? ¿Y cuál es el final de ese ser? Dice Pablo, de eso yo estoy hablando. Ese es Jesús y este resucitado. Hay un más allá. Entonces, wow, hace sentido. Algunos no creían.
¿Por qué van a creer? ¿Por qué tienen que creer? Dice ahí en el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, tú pones a los filósofos, grandes pensadores, y luego pones a un humilde cristiano que tal vez trabaja el campo, y dice, lo insensato de Dios, lo que se supone no tiene cerebro, dice, es mucho más que aquel que es sabio entre los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, dice Pablo, que no sois muchos sabios según la carne. Porque en Corinto no habían salido tantos de las escuelas que vamos a mencionar ahorita. O sea, en la iglesia, hermanos, hay gente que son unos cerebros y dices, pues, con mucho respeto a esta persona, no por sus carreras, porque tienes que tú ver la diferencia. Una persona puede estudiar una carrera, una profesión y le enseñan eso, ¿no? Eso no quiere decir que sea brillante en su mente. Hay gente que es brillante y hay gente que simplemente puede tener una profesión y le entendió por las materias, es lo que da y entiende lo que es su trabajo. Pero gente brillante es gente que sabe pensar, que sabe analizar, que sabe reflexionar, que sabe argumentar. Entonces, lo que dice Pablo, dentro de la iglesia de Corinto, dice a todos, la verdad, hermanos, dice, no es como que hay muchos sabios. No vamos a engañarnos, no hay muchos sabios. Dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios y lo débil del mundo. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo estuvo en el Areópago, está ante estas dos escuelas, le está diciendo Jesús vino y Dios es el que creó todas las cosas y Dios hizo esto, no deben depender. Tan sabios son y piensan, fíjate, eres tan sabio y piensas que Dios está en una piedra. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Si eres muy sabio, ¿cómo puedes pensar que Dios, que el gran poder de Dios, ¿verdad? Que la causa eficiente y la causa final de Dios es una piedra? Sería ilógico, hermanos. ¿Por qué me voy a arrodillar yo a una imagen de una piedra? O sea, piénsale, o sea, eso no hay mucho que pensar. ¿Quién se imaginó este? Es un ser humano. Aristóteles ya explicó que va más allá de la causa material, de la causa moral, y va a la causa eficiente. Entonces ya lo explicó él, ¿verdad que sí? No, sí, tiene razón, sí, claro que sí. Y es más, su poeta, ¿se acuerdan de su poeta, el que escribió hace solamente hace 2 siglos, allá en la isla de Creta? ¿Qué dijo él acerca de esto? Dijo de Zeus, y yo le estoy hablando no de Zeus, del verdadero Dios. De él sí somos. Y si es así, entonces tienen que entender que nosotros vamos a ir aún más allá de este mundo. Y empezó a hablar de la resurrección. Y cuando habló de la resurrección, todos dijeron, esto ya está loco. Estabas bien, Pablo, hasta aquí, pero ya entraste a la metafísica. Dice, pero es lo que dice Aristóteles. Está hablando de la eficiencia y está hablando de la parte final, de a dónde vamos a ir nosotros. Si tú piensas como ser humano que esto es todo, que aquí se acaba todo, hay un gran problema como pensador. ¿O no es cierto, hermanos? Y eso es precisamente lo que explica el Evangelio. No solamente explica el origen del ser humano, explica el destino del ser humano. Eso es lo que quiere explicar el Evangelio. No solamente le importa al Evangelio explicarte, ok, viniste aquí y pecaste, te está explicando hacia dónde vamos. Si tú no crees a dónde vamos, no crees en Dios, porque Dios vino de donde vamos, porque Él no es materia, aunque Él se hizo materia, y su nombre es Jesús. ¿Sí ves cómo lo empieza a explicar el apóstol Pablo? Entonces, esa es la parte que está haciendo él. Mira, hay una palabra muy interesante ahí en la primera carta de Juan, el capítulo 1, que quiero mencionarla, porque cuando estudias el lenguaje griego, mucha gente puede malinterpretar esta palabra. La primera carta de Juan, capítulo 1, dice ahí en el versículo 1, 2 y 3. Fíjate cómo dice, y ahorita vamos a leer el dice, lo que era desde el principio. ¿Qué es el principio? Bueno, Aristóteles dijo, el origen del fin es el arqué, lo que decían los presocráticos. Y ese arqué, que es el principio de todo, es algo que no tiene un inicio, lo dijo Pitágoras, no es como un inicio de números, es algo que existe pero no está. O sea, es la eternidad. Y dice, lo que era desde el principio, no desde el inicio de la creación del mundo, sino desde antes de eso. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, al ser. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y Él se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos,
¿De quién está hablando, hermanos? ¿De quién, hermanos? De Jesús. Nosotros lo tocamos, porque ya para ese tiempo, los muchachos estamos viendo ahorita apostasías, y hablamos de los gnósticos el domingo, hace 2 domingos, y les decía, la apostasía decía, Jesús en materia, ¿por qué? Porque ellos veían solamente la parte material, no podían ver más allá de la metafísica. Lo que hace Aristóteles los lleva mucho más allá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pero fíjate cómo dice Hebreos en el capítulo 1, en el versículo 3. 1:3 dice así. Dice, versículo 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien sí mismo hizo el universo. Ahora, fíjate cómo dice aquí, dice, y por quien asimismo hizo el universo. Son palabras importantes, ¿ok? No es por quien le hizo el universo, como si el universo fuera para su Hijo, no. Está diciendo, ve las palabras, dice, por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Vamos, el Hijo. Eso es lo que está diciendo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y ahí está la palabra, y la imagen misma de qué? Sustancia. La palabra sustancia, hermanos, no se refiere a materia, se refiere a la causa moral, a la forma. Por eso dice ahí el versículo, dice, y la imagen. Muchos dirían, pero la imagen, o sea, si tú me ves a mí, esta es la imagen de Ricardo. Y si me sacas una foto, esta es la imagen de Ricardo. Pero estamos todos de acuerdo que fuera de esta imagen física hay un ser espiritual que mueve a Ricardo. Y que ese ser espiritual que mueve a Ricardo es la parte y la esencia de Ricardo, que no es físico. Porque de otra manera, hermanos, cuando alguien muere se acaba todo. Y no es así. No es así. Alguien muere y la vida continúa. El cuerpo se queda aquí, pero la esencia de esa persona se va. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? El escritor de Hebreos dice, Jesús es el resplandor de la gloria, dice, y Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Y qué es sustancia, hermano? No es materia, es esencia. Él es Dios. Él es Dios. Para los que oían a Aristóteles y a todos los helenistas, lo comprendieron. Pero, ¿cómo se predica? La cruz de Jesús. Es lo que dice. La cruz de Jesús es la predicación. Para los sabios es una, ¿qué, hermanos? Es una locura. O sea, ¿cómo me vas a decir, Ricardo, Pablo, que vino Dios, se hizo carne y murió en la cruz y parece que fue como descuido? O sea, eso no hace sentido. O sea, eso no es el rey que esperábamos. No hace sentido. Claro que no tiene que hacer sentido. Por eso para ellos es locura. Y para nosotros es salvación, porque creemos en la locura de la predicación, ¿qué? De la cruz. Y dentro de la etapa helenista, hermanos, se emplean 5 escuelas, ¿ok? Los cínicos, se llama cinismo, yo creo que han escuchado la palabra cinismo. Ellos rechazan las convenciones sociales y regresan a la armonía con la naturaleza. Diógenes es el más famoso. Los hedonistas, el hedonismo, la felicidad en el placer. Aristipo es el fundador. La felicidad es, si esto me causa placer y me hace feliz, ¿qué te importa? El epicureísmo, que es lo que habla la Biblia, la felicidad consiste en la moderación. Le decían ellos, vamos a moderarnos. Fíjate cómo dice Colosenses ahí en el capítulo, la carta de Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si estuviese en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejéis, no gustéis ni aun toquéis? Porque ¿qué decían precisamente el epicureísmo? Decían, todo con medida, no hay problema. Este es un comercial que va todo con medida, nada con exceso, algo así dice el comercial de la cerveza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, todo ese tipo de pensamientos que tenían venían literalmente de esta escuela. Es buscar el placer, evitemos el dolor. Y muchos de los colosenses tenían este concepto.
No manejemos, no gustemos, no toquemos. Versículo 22. En conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, de ellos, cosas que todas se instruyen con el uso. Dice, tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación. Sí, pues si tú lo ves, dices, no, oye, es una persona que está en balance. Por eso cuando ves una persona dices, pues la persona no es borracha, o sea, le gusta tomar, pero es sociable, ¿no? Toma, pues le gusta lo inmoral, pero no tan inmoral, o sea, no está tan... Entonces, muchas veces, y es una persona que pues, tiene una profesión y vive muy bien, tiene su familia, pues, ¿cuál es el problema con ellos? Bueno, es lo que ellos decían. Y como dice Pablo, dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos ¿qué? De la carne, porque no finalizaban lo que tenían que hacer. Ellos decían, no está mal fumar, no está mal emborracharse, no está mal tomar porque no te emborrachas. ¿Y cuántos de ustedes tenemos el día de hoy? No está mal robar porque no robes tanto, nomás roba un poquito. No está mal hacer fraude porque no sea tanto, ¿verdad? Y la última escuela son los pirrónicos. Ahora, solamente hablaríamos de los estoicos y de los epicureos. Y esto lo vamos a hacer en la próxima lección. Son los únicos que vamos a hablar. Y ahora sí, aunque no lo crean, finalmente después de estos dos, entramos a la carta de Colosenses. Ya les he dado toda la introducción, casi todo un mes y medio. Les decía a la hermana, todo el mes de febrero, el septiembre estuve aquí cada domingo, así que tuve el tiempo de darles toda la introducción de la carta de los Colosenses, que se llama Filosofía versus Teología. Voy a abrirlo a preguntas. ¿Tienen preguntas, hermano? Aquí o algún comentario que quieran hacer. Algunos están todavía como de que está hablando el hermano. ¿Cuántas escuelas hay, hermano? Hay un montón. ¿Preguntas?